Hare Krishna, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Gemalata Rada, formo parte del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata, y estamos haciendo la lectura de la Bhagavad Gita. La semana pasada llegamos hasta el texto número 18 del capítulo 16, la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca, y leímos hasta el texto 18, donde Krishna nos explica en estos últimos versos, ¿no? Más o menos desde el verso número 7 y hasta el 18, digamos, nos explica las, digamos, podríamos decir, las cualidades de una persona con esas características. Y habíamos dicho que cuando se habla, digamos, cuando se usa la palabra que para nosotros es un poco fuerte, la palabra demoníaca, lo que en realidad está queriendo acá decirnos Krishna es aquellas personas que se alejan de Dios, o que niegan la existencia de Dios, ¿sí? Que como cuando uno decide en cada momento de su vida, en cada, por ahí, accionar, en cada, sí, en cada momento, uno puede decidir si quiere Krishna o no quiere Krishna, y eso es lo que está definiendo como suras o asuras. Asuras, las personas, estábamos diciendo, entre comillas, demoníacas, ¿no? Eh, Vuelvo a aclarar esto porque esto fue lo que un poco revisamos la vez pasada y lo charlamos, pero bueno, para ponernos un poquito también en contexto, hacer una pequeña recapitulación, y estamos en este capítulo 16, que en este capítulo 16, Krishna, perdón, este capítulo 16 forma parte de estos últimos 6 capítulos, que se dice que son los 6 capítulos que hablan del Jnana Yoga. Entonces vemos que hay muchas cosas técnicas explicadas en estos capítulos. Entonces a veces, bueno, se vuelve un poco específico, técnico, muy sí, muy técnico, un poquito técnico a veces. Pero bueno, también muy importante para nuestro conocimiento y para nuestro entendimiento. Así que bueno, sin más, arrancamos la lectura. Primero vamos a empezar con una invocación y luego vamos a empezar desde el texto número 19, leyendo las traducciones y los significados dados por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, y estamos leyendo de la Bhagavad Gita tal como es, ¿sí? Traducida los significados por su gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Entonces, bueno, comenzamos con la invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, comenzamos entonces, estamos en el capítulo 16, la naturaleza divina y la demoníaca, texto número 19, texto número 19, y aquí está hablando Krishna le está hablando a Arjuna, y le dice, y acá ya nos empieza, entonces antes hablamos de las cualidades y ahora nos va a decir qué les pasa a esas, o sea, cuál es su destino, digamos, de estas personas con actitudes demoníacas. Entonces empieza, traducción. A aquellos que son envidiosos y malvados, que son los hombres más bajos de todos, yo los lanzo perpetuamente al océano de la existencia material, en varias especies de vida demoníaca. Significado. En este verso se indica claramente que la colocación de una determinada alma individual en un determinado cuerpo es una prerrogativa de la voluntad suprema. Puede que la persona demoníaca no esté de acuerdo en aceptar la supremacía del Señor, y es un hecho que puede que actúe según sus caprichos. Pero su siguiente nacimiento dependerá de la decisión de la suprema personalidad de Dios y no de sí mismo. En el Srimad Bhagavatam, tercer canto,
Se dice que un alma individual, después de morir, es puesta en el vientre de quien va a ser su siguiente madre, en donde adquiere un determinado tipo de cuerpo bajo la supervisión de un poder superior. Por eso, en la existencia material encontramos muchísimas especies de vida, animales, insectos, hombres, etc. Todas las dispone el poder superior. Ellas no son accidentales. En cuanto a los seres demoníacos, aquí se dice muy claro que a ellos se les pone perpetuamente en los vientres de demonios, y de esa manera continúan siendo envidiosos y lo más bajo de la humanidad. Esas especies de vida demoníaca se considera que siempre están llenas de lujuria y que siempre son violentas, rencorosas y sucias. Las muchas clases de cazadores que hay en la jungla se dice que pertenecen a las especies de vida demoníaca. Bien, texto número 20. Disculpen, estoy un poquito resfriada. Traducción. Naciendo repetidamente entre las especies de vida demoníaca o hijo de Kunti, esas personas nunca pueden acercarse a mí. Gradualmente se van sumergiendo en los tipos de existencias más abominables que existen. Significado. Se sabe que Dios es supremamente misericordioso, pero aquí vemos que Dios nunca es misericordioso con los seres demoníacos. Se afirma claramente que la gente demoníaca, vida tras vida, es puesta en los vientres de demonios como ellos, y no consiguiendo la misericordia del Señor Supremo, descienden cada vez más, de modo que, por último, adquieren cuerpos tales como los de los perros, los gatos y los cerdos. Aquí se dice bien claro que esos demonios prácticamente no tienen ninguna oportunidad de recibir la misericordia de Dios en ninguna etapa posterior de la vida. Haribol, Hare Krishna. Imagino que se me perdió la conexión. Quería hacer una consulta y es ¿qué capítulo y texto estábamos leyendo recién? Hare Krishna 16, 20. Muchas gracias. Hola a todos, ahí se me salió, se me desconectó un momento. Hola Ro, hola Facu, bueno, disculpen un momento, se me desconectó, pero ya desconecté el internet y estoy conectada con los datos, así que no debería volver a desconectar. Me había olvidado de hacer eso. Bueno, entonces estamos en el significado del texto número 20, en la última parte, en que dice, lo voy a repetir porque está buena este entendimiento, está bueno de analizarlo bien. Podría entonces, en los Vedas también se declara que esas personas, estábamos hablando de las personas asúricas o demoníacas, se hunden de a poco hasta volverse perros y cerdos. Podría entonces arguirse en relación con eso que a Dios no se le debe anunciar como supremamente misericordioso, si Él no es misericordioso con esos demonios. En respuesta a esto, en el Vedanta Sutra encontramos la declaración de que el Señor Supremo no siente odio por nadie. La colocación de los asuras, los demonios, en el estado más bajo de la vida es simplemente otro aspecto de su misericordia. A veces los asuras son matados por el Señor Supremo, pero esa muerte también es buena para ellos, porque la literatura védica nos informa que todo el que es matado por el Señor Supremo se libera. En la historia hay ejemplos de muchos asuras, Ravana, Kamsa, Hiranyakashipu.
a quienes el Señor se les apareció en diversas encarnaciones solo para matarlos. Por lo tanto, la misericordia de Dios se les confiere a los asuras, si estos son lo suficientemente afortunados como para ser matados por él. Acá, bueno, en una de las clases que yo tuve cuando estaba haciendo el Bhakti Shastri, Param Padam de Córdoba, él también hizo una aclaración muy interesante en este verso, que, porque, claro, Kamsa, Ravana, Hiranyakashipu son demonios muy poderosos que justo estaban, digamos, estuvieron aquí en este plano, en este mundo, cuando Krishna estuvo. Entonces, claro, qué bendición, digamos, por así decirlo, ¿no? Porque tuvieron la bendición de odiar tanto a Krishna y tener tanta que Krishna se apareció y los mató. Entonces tuvieron un destino diferente. También las historias de cada uno de ellos, bueno, hay una razón de no fue aleatorio o de casualidad que ocurrió con ellos. Pero más allá de eso, uno podría pensar, bueno, ¿y qué onda con el resto de los demonios? Entonces no tienen salida, ¿no? Porque claro, sos demonio y acá este verso nos está diciendo que cada vez vas cayendo peor porque tenés ese accionar, esa actitud. Entonces, digamos, no hay salida salvo volver a cerdo o a hormiga o lo que fuera y después volver a hacer esta evolución de especies, ¿no? Ojalá llegar digamos, ¿cómo se llama? A llegar a evolucionar, ¿no? Hasta un cuerpo humano nuevamente. Ahora, entonces, claro, ¿qué le pasa a estos demonios? O sea, ese es su único destino, ya está, no hay más nada. Y lo que Param nos decía es, si bien, o sea, Krishna lo que quiere es complacernos. Y si el deseo del demonio es seguir endemoniado, por así decirlo, seguir haciendo estas actividades, Krishna lo complace, ¿sí? O sea, lo que hace es no interfiere. Si eso es lo que él quiere, bueno, la ley del karma va a seguir actuando para que, digamos, siga teniendo este destino que está diciendo Krishna. Pero lo que sí también se aclara Param es que aquel que se cruza con un devoto sí puede cambiar su destino. Entonces este demonio, algún demonio, cualquier persona, que se cruza con un devoto, que no tiene que ser tampoco un devoto puro, sino un devoto que por ahí le predica, le da una perspectiva diferente y le permite, ojalá, cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, ese devoto sí le puede permitir cambiar el curso de sus vidas, digamos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque Krishna no interfiere, pero nosotros como alma, como estando en este camino, sí podemos ayudar a esas personas. Claro que también tenemos que recordar que en las ofensas, en las 10 ofensas contra el canto del santo nombre, se dice no predicar a personas carentes de fe. Entonces es un balance un poco delicado que tenemos que encontrar y saber por ahí cómo, de qué manera. A veces incluso la distribución de prayam puede ser una forma de prédica con esas personas y ojalá, bueno, cambiarles un poco su siguiente vida. Bueno, espero haber sido clara con este comentario. Acá Shyama aclara que Kamsa no se liberó. Es posible, así acá en el comentario decía, Prabhupada decía, uy, me lo perdí, un momento, un segundo. Era en el 20, ¿no? Es que estoy sin internet y esto está medio raro. Bueno, decía, en la historia hay ejemplos de muchos asuras a quienes el Señor se les apareció en diversas encarnaciones solo para matarlos. Ah, bueno, acá no está diciendo que les dio liberación, sino que los mató. No sé bien, para ser sincera, cuál fue la misericordia de Kamsa, el hecho de que lo haya matado y qué significó eso. Pero, por ejemplo, pero sí se dice que de esta manera, no sé bien qué destino, a qué destino fue Kamsa, pero sí, digamos, en cierta forma pagó cierto karma porque alguien, y en este caso nada más ni nada menos que la Suprema Personalidad de Dios, lo mata. Bien, texto número 21. Hay 3 puertas que conducen a ese infierno: la lujuria,
la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues ellas llevan a la degradación del alma. A partir de este verso y hasta el final, digamos, de este capítulo, Burijan dice que las tres puertas que conducen a la degradación del alma y su enredo en la mentalidad demoníaca son la lujuria, la ira y la codicia. Toda persona santa debe abandonarlas para purificarse y llegar al destino supremo. Esto significa que en lugar de actuar controlado por la lujuria, la ira y la codicia, uno debe actuar conforme a las yastras, a las escrituras védicas. Bueno, vuelvo de vuelta al verso, leo el 21 de vuelta y la traducción y el significado. Hay tres puertas que conducen a ese infierno: la lujuria, la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues ellas llevan a la degradación del alma. Aquí se describe el comienzo de la vida demoníaca. Uno trata de satisfacer su lujuria, y cuando no puede hacerlo, surge la ira y la codicia. Un hombre cuerdo que no quiere deslizarse hacia las especies de vida demoníaca debe tratar de abandonar esos tres enemigos, los cuales pueden matar el ser hasta tal punto que no hay posibilidad de liberarse de ese enredo material. Texto 22. El hombre que se ha escapado de esas tres puertas del infierno, o hijo de Kunti, ejecuta actos que conducen hacia la autorrealización y de ese modo alcanza gradualmente el destino supremo. Significado: uno debe cuidarse mucho de esos tres enemigos de la vida humana: la lujuria, la ira y la codicia. Cuanto más una persona esté libre de la lujuria, la ira y la codicia, más se purifica su existencia. De ese modo, ella puede seguir las reglas y regulaciones que se estipulan en la literatura védica. Por el hecho de seguir los principios regulativos de la vida humana, uno se eleva gradualmente hasta el plano de la comprensión espiritual. Si uno es tan afortunado que mediante esa práctica se eleva hasta el plano de conciencia de Krishna, entonces tiene el éxito garantizado. En la literatura védica se prescriben los caminos de la acción y la reacción que le permiten a uno llegar a la etapa de la purificación. Todo el método se basa en abandonar la lujuria, la codicia y la ira. Mediante el cultivo del conocimiento de este proceso, uno puede elevarse a la máxima posición de la autorrealización. Esa autorrealización se perfecciona en el servicio devocional. En ese servicio devocional, la liberación del alma condicionada está garantizada. Por lo tanto, según el sistema védico, se han instituido las 4 órdenes y los 4 estados de la vida que se conocen como el sistema de castas y el sistema del orden espiritual. Existen diferentes reglas y regulaciones para las diferentes castas o divisiones de la sociedad, y si una persona es capaz de seguirlas, ascenderá automáticamente hasta el plano más elevado de la comprensión espiritual. En ese momento, ella podrá liberarse sin duda alguna. Texto número 23. Aquel que hace a un lado las disposiciones de las escrituras y actúa según sus propios caprichos, no consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. Como se describió antes, el Shastra Vidim, o la guía del Shastra, se les da a las diferentes castas y órdenes de la sociedad humana. Se espera que todo el mundo siga esas reglas y regulaciones. Si uno no las sigue y actúa caprichosamente, llevado por su lujuria, codicia y deseo, entonces nunca será perfecto en su vida. En otras palabras, puede que un hombre conozca teóricamente todas estas cosas, pero si no las aplica en su propia vida, entonces se lo debe conocer como lo más bajo de la humanidad. En la forma de vida humana se espera que la entidad viviente sea cuerda y siga las regulaciones que se dan para que eleve su vida al plano más elevado de todos. Pero si no las sigue, entonces se degrada.
Sin embargo, incluso si sigue las reglas, las regulaciones y los principios morales, y al final no llega a la etapa en la que se entiende al Señor Supremo, entonces todo su conocimiento se malogra. E incluso si acepta la existencia de Dios, si no se dedica al servicio devocional, sus esfuerzos se malogran. Por consiguiente, uno debe ascender de a poco hasta el plano de conciencia de Krishna y del servicio devocional. Es en ese preciso momento cuando uno puede llegar a la etapa más elevada y perfecta de todas, y de ninguna otra manera. La palabra kama karata es muy significativa. Una persona que viola las reglas conscientemente actúa llevada por la lujuria. Ella sabe que está prohibido, pero aún así lo hace. Eso se denomina actuar caprichosamente. Ella sabe lo que se debe hacer, pero aún así no lo hace. Por consiguiente, se dice que es caprichosa. Esa clase de personas están destinadas a ser condenadas por el Señor Supremo. Esas personas no pueden conseguir la perfección que le corresponde a la vida humana. La vida humana está hecha especialmente para purificar la existencia de uno, y aquel que no sigue las reglas y regulaciones no puede purificarse ni tampoco puede alcanzar la verdadera etapa de la felicidad. Cuando estaba leyendo esto, me vino a la cabeza que todos en algún punto, creo, por lo menos yo definitivamente, actúo de manera caprichosa muchas veces. Por ejemplo, uno sabe que debe cruzar en la esquina por la senda peatonal, ¿no? Y eso no solo es lo que se debe hacer, es la regla, sino que además eso nos protege porque hay una regla por alguna razón, y es que cuando hay un peatón cruzando por la senda peatonal, los autos deben parar. Sin embargo, a veces si estoy en una avenida y quiero ir del otro lado a, no sé, a una tienda que está en la mitad de la cuadra, no voy hasta la esquina, cruzo y vuelvo a caminar. Cruzo por la mitad de la avenida. Y eso es una manera caprichosa de actuar, porque la regla está puesta, sin embargo, la salto para ahorrarme tiempo o lo que fuera. O sea, no hago la austeridad, sería más o menos en este caso, de ir hasta la esquina, esperar el semáforo, cruzar por la senda peatonal y volver a caminar. Entonces creo que todos de alguna manera nos podemos, o sea, es un ejemplo muy sencillo, pero que todos en algún punto tenemos nuestros caprichitos, nuestras formas de actuar, como se dice acá, caprichosas, ¿no? Que siempre podemos estar purificando y que siempre esa pequeña austeridad nos lleva a una senda más piadosa, a una senda más bondadosa. A todos nos pasa, a todos nos pasa, Aradia, exactamente. Pero bueno, está bueno cuando uno se da cuenta y lo percibe, porque ahí uno puede hacer algún cambio, ¿no? Pero en distintos aspectos también, qué sé yo, con todo. La comida también, que tenés que andar leyendo si compras una galletita, si tienen huevo o no tienen huevo. Y a veces decís, las compro igual. Eso es una manera caprichosa de actuar. Sí, Disculpe. y también es parte, y también es una forma de ir purificándonos de a poco, porque se dice que cuando uno, como más puro, cuando el alma cuando uno está cada vez más puro, más limpio, más cerca de Krishna, se tienta menos con esas galletitas, se tienta menos con cruzar en la mitad de la avenida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las galletitas, y porque si en realidad lo que yo quiero comer, o sea, como debo alimentar mi cuerpo es con prayada. Entonces, si bien esas galletitas las puedo ofrecer, si yo quiero satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios, le cocino lo mejor, no compro algo empaquetado. Entonces, a veces es un proceso, ¿no? No estoy diciendo a Aradia que está mal comer galletitas, ni mucho menos, sino que de a poco nosotros también vamos observando que también este tipo de cosas también nos afectan. Por ejemplo, hay devotos que no comen en ningún restaurante o en ninguna otra parte, o no comen, comida que no se ha sido cocinada por devotos, porque sienten cómo les afecta en su estado de conciencia.
Claro que cuando tenemos, como yo, la conciencia tan sucia, uno no se da cuenta. Pero cuando uno se va purificando y cada vez más, entonces uno va percibiendo mucho más las sutilezas. Entonces, bueno, muchas gracias por el comentario, Aradia. Está muy bueno el aporte. Bueno, Pregunta, texto número... perdón. Sí, sí, Jean, perdón, no vi que tenías la mano levantada. Y también, ¿podría ser que no seguimos las instrucciones, esa cuestión caprichosa? Porque hay una instrucción, ¿no? En la cruzada de la calle hay una instrucción. ¿Y ese capricho también es no seguir las instrucciones? Claro, es lo que decía ahí Srila Prabhupada. Prabhupada dice que el hecho de no seguir las reglas y regulaciones es actuar de manera caprichosa. Eso es lo que yo entendí que decía él en el significado. Eso es lo que él llama actuar de manera caprichosa. No sé si entendí tu pregunta o si la contesté. Bueno, supongo que sí. Texto número 24. Así pues, mediante las regulaciones de las escrituras, se debe entender lo que es el deber y lo que no lo es. Después de conocer esas reglas y regulaciones, se debe actuar de una manera en que uno se vaya elevando gradualmente. Significado. Como se afirma en el 15º capítulo, todas las reglas y regulaciones de los Vedas están hechas para conocer a Krishna. Si uno entiende a Krishna como el Bhagavad Gita, con el Bhagavad Gita, y se sitúa en el plano de conciencia de Krishna, dedicándose al servicio devocional, ha alcanzado la máxima perfección del conocimiento que ofrece la literatura védica. El señor Chaitanya Mahaprabhu hizo que este proceso fuera muy sencillo. Él tan solo le pedía a la gente que cantara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que se dedicara al servicio devocional del Señor y que comiera remanentes de comida ofrecida a la deidad. Aquel que se dedica directamente a todas estas actividades devocionales se considera que ha estudiado toda la literatura védica. Él ha llegado a la conclusión de un modo perfecto. Claro que, en el caso de las personas ordinarias, que no están en el plano de conciencia de Krishna, o que no se dedican al servicio devocional, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer lo tienen que decir las disposiciones de los Vedas. Uno debe actuar de conformidad con ellos sin objetar. Eso se llama seguir los principios de los Shastras o las escrituras. Los Shastras no tienen los 4 defectos principales que se ven en el alma condicionada. Sentidos imperfectos, la propensión a engañar, la certeza de cometer errores y la certeza de estar engañado. Esos 4 defectos principales de la vida condicionada lo incapacitan a uno para formular reglas y regulaciones. Por consiguiente, las reglas y regulaciones, tal como se exponen en los Shastras, puesto que están por encima de esos defectos, las aceptan sin alteración todos los grandes santos, los acharyas y las grandes almas. En la India hay muchos grupos en el campo de la comprensión espiritual, y todos ellos, por lo general, se clasifican en 2. Los impersonalistas, el impersonalista y el personalista. Ambos grupos, sin embargo, conducen su vida de conformidad con los principios de los Vedas. Sin seguir los principios de las escrituras, uno no puede elevarse a la etapa de la perfección. Por lo tanto, aquel que entiende de hecho la esencia de los Shastras se considera que es afortunado. En la sociedad humana, la aversión a los principios que llevan a comprender a la suprema personalidad de Dios es la causa de todas las caídas. La aversión a los principios religiosos sería, digamos, ¿no? O sí, acá es muy claro, los principios que llevan a comprender a la suprema personalidad de Dios. O sea, cuando hay una aversión a eso es lo que termina llevándonos a las caídas, que significa las caídas como alejarnos de Él y por tanto, entre comillas, ir hacia esta vida que decíamos
asúrica. Esa es la ofensa más grande de la vida. En consecuencia, Maya, la energía material de la suprema personalidad de Dios, siempre nos está dando problemas en la forma de las 3 clases de sufrimientos. Esta energía material constituida por las 3 modalidades de la naturaleza, está constituida por las 3 modalidades de la naturaleza material. Uno tiene que elevarse al menos hasta la modalidad de la bondad, antes de que se pueda abrir la senda hacia la comprensión del Señor Supremo. Si uno no se eleva hasta el nivel de la modalidad de la bondad, permanece en los planos de la ignorancia y la pasión, que son la causa de la vida demoníaca. Aquellos que se encuentran en los planos de las modalidades de la pasión y la ignorancia, se burlan de las Escrituras, se burlan del hombre santo, y se burlan de la debida comprensión de la suprema, suprema personalidad de Dios. Ellos desobedecen las instrucciones del maestro espiritual, y a ellos no les importan las regulaciones de las Escrituras. A pesar de oír las instrucciones del maestro espiritual, y a ellos no les importan las regulaciones de las Escrituras. Ellos desobedecen las instrucciones del maestro espiritual, y a ellos no les importan las regulaciones de las Escrituras. A pesar de oír las glorias del servicio devocional, ellos no se sienten atraídos a él. Así pues, ellos elaboran su propia manera de elevarse. Esos son algunos de los defectos de la sociedad humana que conducen a la posición de la vida demoníaca. Sin embargo, si uno puede ser guiado por un maestro espiritual idóneo y genuino, que pueda llevarlo a uno a la senda de la elevación, a la etapa suprema, entonces la vida de uno se vuelve un éxito. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 10º texto del Srimad Bhagavad Gita, titulado La naturaleza divina y la demoníaca. Algo que quería, Prabhupada da este significado es muy interesante, y hay algo que me gustaría como unir de alguna manera, que acá dice, ellos elaboran su propia manera de elevarse, ¿no? Como que estas personas consideran que ellos mismos pueden encontrar la manera de conocer a Krishna. Digamos que son creyentes, ¿no? Que creen en Dios, como los impersonalistas, que creen en Dios, pero no creen en un Dios con una persona, ¿no? ¿Sí? No como un Dios, como su forma de Dios es el Brahman impersonal. Sin embargo, y el impersonalista tiene un proceso, pero digamos que no siguen las Escrituras, que es lo que dice Prabhupada, que es una forma de vida demoníaca, que no siguen, sino que ellos consideran que ellos pueden conectarse con Dios, y esto puede ser impersonalistas o personalistas, que ellos, y que tienen su propio proceso. Y acá debemos recordar lo que Prabhupada nos dijo antes, por eso es tan importante, y por eso Prabhupada todo el tiempo en los comentarios de esta belleza, esta ciencia, y los comentarios de este Srimad Bhagavad Gita, nos recuerda que debemos seguir, y por eso al principio el Bhagavad Gita se habla del parampara, la línea de sucesión discipular, y siempre se habla de un maestro espiritual, alguien que nos enseñe lo que le enseñó su maestro, que hay una línea de sucesión discipular, y que ese conocimiento se va pasando de generación en generación, y no que es algo inventado. Porque lo inventado tiene 4 tipos de defectos, ¿no? Que son los que Prabhupada nos dijo antes, ¿no? Como que tenemos, primero, que estos son 4 que es importante siempre recordarlos. Los seres humanos tenemos sentidos imperfectos. Por ejemplo, la vista. Vemos dentro, el ejemplo que a veces se pone, si alguien tiene otros también los puede mencionar. Cuando uno ve en un balde el reflejo de la luna, uno puede pensar que la luna, uno está viendo la luna y que hay algo redondo blanco adentro del balde, sin embargo no está la luna. Nosotros hoy en día ya sabemos que es el reflejo, pero esos sentidos, muchas veces los sentidos, como los tenemos imperfectos, nos pueden llevar a malas interpretaciones, a errores, digamos. Segundo, la propensión a engañar. Todos tenemos cierta
propensión a engañar y cada uno, bueno, verá, algunos la tendremos más, otros menos, pero todos tenemos en el fondo un poquito de esa propensión para ganar prestigio, para que no descubran que estamos haciendo algo mal, para lo que fuera, ¿no? Cada uno tendrá sus propias razones. Después, el tercero es la certeza de cometer errores. Nos caemos, o sea, creo que el ser humano es el único que comete el error. El ser humano comete el error varias veces, ¿no? No solo una, dos, a veces tres. No sé, me tragué no sé, por ejemplo, acá en este departamento donde yo estoy hay como unos pequeños escalones entre un sector y otro. Y me lo tragué una vez y al día siguiente me lo vuelvo a tragar. Si tuviera mi perrita, se lo tragó la primera vez, nunca más se lo vuelve a tragar. O sea, ellos incorporan y aprenden automáticamente. Nosotros no, nosotros seguimos cometiendo el mismo error y esto, por decir un error muy sencillo. Y yo Aradia, vos también. abriste tu micrófono, contame. Sí, yo también, pero yo ya vengo cayéndome 20.000 veces. Debo tener el karma muy pesado para seguir cayéndome. Gracias por compartir. Bueno, entonces dijimos, la primera, sentidos imperfectos, la segunda, la propensión a engañar, la tercera, la certeza de cometer errores, y la cuarta, la certeza de estar engañado. Entonces son la propensión a engañar y la certeza de estar engañado. Son los 4 defectos principales de la vida condicionada, dice Srila Prabhupada. Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta, también quería mencionarlo, por eso la importancia que Srila Prabhupada siempre pone en ir a las fuentes, ir a la Shastra, son palabras habladas por Dios mismo. Uno tiene que tener fe en eso y acudir a alguien, a un maestro espiritual, que ya haya visto esa verdad, que ya tenga ese conocimiento digerido y que nos pueda compartir y guiar, iluminar, responder a nuestras preguntas, ¿no? Que nos guíe en ese camino. Bueno, pasamos al capítulo 17. Burijan Prabhu nos dice, en el capítulo 16 Krishna ha establecido que los fieles seguidores del Shastra son divinos y que los no creyentes son demoníacos. Más, ¿en qué categoría se encuadra una persona que sigue fielmente otra cosa que no es la Shastra? ¿Se halla en bondad, No, pasión o ignorancia? Sí, ¿alguien levantó la mano o abrió micrófono? perdón, sí, quería Sí, decir que eh, Facu. la cuarta, el cuarto defecto, que en realidad es el segundo, es caer en la ilusión. Sí, están escritos acá como, sí, Sí, hay dos que están como que es el como mismo, pero repetidos, ¿no? Sí. es caer en la ilusión el que falta. Claro, la certeza de estar engañado está traducido así, pero es caer en ilusión en definitiva, que es el que está en Ah, este texto. Gracias, Facu, muy gracias por bien. esta No, aclaración. perdón por la interrupción. Sí, sí, está muy bien, No, está muy está bien. bueno, gracias, muy amable, muy bueno. Gracias por tu aporte. Bueno, entonces lo que nos está diciendo acá Burijan Prabhu en su Ríndete a mí es que ahora ahora lo que Arjuna va a consultar y quiere saber, dice, bueno, entonces ya entendí, hay una clasificación de los seres humanos, demoníacos o no demoníacos, digamos por así decir, que esa es como se describe en el Bhagavad Gita, ¿no? Asuras o suras. Pero después de eso, dentro de los que son, digamos, los que sí son suras, los que son divinos, los que sí creen, hay otra división que son, bueno, lo voy a leer. Dice, para ellos no es necesario la fe o creer y adorar algo. Estos son los demoníacos. Pero Arjuna pregunta, por aquellos que sí siguen algo, que sí siguen alguna instrucción, alguna regla y regulación, y que adoran y tienen fe en ello. O sea, aquellos que sí siguen algún camino religioso, por así decirlo, o espiritual.
Eso no, claro, no siempre siguen lo que es la finalidad de los Vedas. La finalidad de los Vedas, en definitiva, es Bhakti Yoga, es hacer servicio devocional para el Señor. Entonces, lo que él pide es como que se le explique cuál es, ¿están todos en la misma bolsa o cómo es la cosa, ¿no? Entonces, ahora, a raíz de esa pregunta, de esa duda que tiene Arjuna, se empieza a hablar el capítulo 17, que se llama Las divisiones de la fe. Y aquí nos va a hablar de las tres modalidades de la naturaleza material, nos va a hablar de cuáles son las tres modalidades de la naturaleza material, o en sánscrito se dice gunas. La primera es sattva guna, o la naturaleza material bondadosa, sí, bondadosa se dice, por lo general se traduce así. La segunda es raya gunas, o la pasión, ¿sí? Que es lo que nos lleva a la acción, pero a veces es demasiado, puede ser, si uno está, se dice, uno a veces dice, usa esta palabra, estoy muy rayásico, cuando uno está como muy activo y haciendo de todo, pero se nos pasa un poco la situación. Claro que necesitamos rayas también un poco para poder actuar, pero no que eso nos domine. Siempre buscamos que la modalidad que nos domine sea la naturaleza de la bondad, sattva guna. Y la última es tamaguna, que es se dice que es la pereza, la letargia, que se le llama la modalidad de la ignorancia, ¿sí? Porque nos lleva como a un estado más bajo de conciencia. Bueno, entonces comenzamos con los primeros versos del 1 hasta el 7. Burishan Prabhu dice que Arjuna inquiere acerca de la situación de aquel que adora, pero no de acuerdo a la Shastra, o sea, que hace algún tipo de adoración, pero no según lo que se estipula en las escrituras védicas. Krishna replica que aquel que no sigue la Shastra adora conforme a la fe dictada por sus modalidades adquiridas de la naturaleza material. Bueno, vamos a comenzar entonces con el capítulo 17, texto número 1. Arjuna preguntó: Oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? Recuerden, su propia imaginación, pero recuerden que tenemos 4 tipos de defectos, o sea que nuestra imaginación nos puede querer decir muchas cosas que no necesariamente son propias o correctas. ¿Están ellos en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? Significado. En el 4º capítulo, verso 39, se dice que una persona que es fiel a un determinado tipo de adoración, paulatinamente se va elevando hacia la etapa del conocimiento y llega a la etapa más elevada y perfecta de la paz y la prosperidad. En el 16º capítulo se concluye que a aquel que no sigue los principios que se establecen en las escrituras se lo conoce como asura, demonio, y aquel que sigue fielmente las disposiciones de las escrituras se lo llama deva o semidios. Ahora bien, si uno sigue con fe ciertas reglas que no se mencionan en las disposiciones de las escrituras, ¿cuál es su posición? Esta duda de Arjuna va a ser aclarada por Krishna. Aquellos que crean algún tipo de Dios seleccionando como tal a un ser humano y poniendo su fe en él, ¿están adorando en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? ¿Llegan esas personas a la etapa perfecta de la vida? ¿Es posible que ellas se sitúen en el plano del verdadero conocimiento y se eleven hasta la etapa más elevada y perfecta de todas? Aquellos que no siguen las reglas y regulaciones de las escrituras, pero que tienen fe en algo, adoran a dioses, semidioses y hombres. ¿Tienen éxito en su esfuerzo? Arjuna le está haciendo esas preguntas a Krishna. Texto número 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo: según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de 3 clases.
en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que se va a decir de eso. Significado. Aquellos que conocen las reglas y regulaciones de las escrituras, pero que por pereza o indolencia dejan de seguirlas, están gobernados por la naturaleza, por las modalidades de la naturaleza material. Según sus actividades previas en los planos de las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia, ellos adquieren una naturaleza que es de una calidad específica. La relación de la entidad viviente con las diferentes modalidades de la naturaleza se ha estado dando perpetuamente como la entidad viviente está en contacto con la naturaleza material, adquiere diferentes tipos de mentalidades según su relación con las modalidades materiales. Pero esa naturaleza se puede cambiar si uno se relaciona con un maestro espiritual genuino y se rige por sus reglas y por las escrituras. Gradualmente uno puede cambiar su posición e ir de la ignorancia a la bondad o de la pasión a la bondad. Se concluye pues que la fe ciega en una determinada modalidad de la naturaleza no puede ayudar a una persona a elevarse hasta la etapa de la perfección. Uno tiene que considerar las cosas cuidadosamente, con inteligencia, en compañía de un maestro espiritual, genuino. De ese modo, uno puede cambiar su posición e ir a una modalidad superior de la naturaleza. Texto número 3. Oh hijo de Bharata, según las diversas modalidades de la naturaleza, bajo las cuales uno exista, en uno se desarrolla un determinado tipo de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular, de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. Significado. Todo el mundo, sea quien fuere, tiene un determinado tipo de fe, pero su fe se considera buena, apasionada o ignorante, de acuerdo con la naturaleza que haya adquirido. Así pues, su determinado tipo de fe, uno se junta con ciertas personas. Ahora bien, lo cierto es que todo ser viviente, tal como se afirma en el 15º capítulo, es en un principio una parte integral fragmentaria del Señor Supremo. Pero cuando uno olvida su relación con la Suprema Personalidad de Dios y se pone en contacto con la naturaleza material, en la vida condicional, uno genera su propia posición mediante la relación con las diferentes variedades de la naturaleza material. La fe y la existencia artificiales, producto de ello, son algo material. Aunque a uno lo dirija alguna impresión o alguna concepción de la vida, en un principio se es nirguna o trascendental. Nirguna significa, o sea, guna, acabamos de decir que son las modalidades de la naturaleza material, también se traduce como sogas, y nir es una negación, o sea, es como negando el efecto de las modalidades de la naturaleza material y por eso se traduce como trascendental. Por consiguiente, uno tiene que limpiarse de la contaminación material que haya adquirido a fin de restablecer su relación con el Señor Supremo. Ese es el único sendero de regreso, libre de temor, el proceso de conciencia de Krishna. Si uno está situado en el plano de conciencia de Krishna, tiene garantizado entonces ese sendero para elevarse hasta la etapa de la perfección. Si uno no emprende ese sendero de la autorrealización, es uno entonces que será dirigido por la influencia de las modalidades de la naturaleza. La palabra shraddha o fe es muy significativa en este verso. Shraddha o la fe, en principio, procede de la modalidad de la bondad. Puede que uno tenga fe en un semidios, o en un dios creado, o en alguna invención mental. Se supone que la fuerte fe de uno produzca obras de bondad material. Pero en la vida material condicional, ninguna obra está completamente purificada. Todas las obras están mezcladas. Ninguna está en el plano de la bondad pura. La bondad pura es trascendental.
En el plano de la bondad purificada, uno puede entender la verdadera naturaleza de la suprema personalidad de Dios. Mientras la fe de uno no esté totalmente en el plano de la bondad purificada, la fe está sujeta a que la contamine cualquiera de las modalidades de la naturaleza material. Las modalidades contaminadas de la naturaleza material se expanden hasta el corazón. De manera que, según la posición del corazón que está en contacto con una determinada modalidad de la naturaleza material, se establece la fe del individuo. Se ha de saber que si el corazón de uno está en el plano de la modalidad de la bondad, su fe también lo estará. Si su corazón está en el plano de la modalidad de la pasión, su fe también lo estará. Y si su corazón está en el plano de la modalidad de la oscuridad, la ilusión, su fe también estará contaminada de ese modo. Es así como encontramos diferentes tipos de fe en este mundo, y hay diferentes tipos de religiones debido a los diferentes tipos de fe. El verdadero principio de la fe religiosa se encuentra en el plano de la modalidad de la bondad pura. Pero debido a que el corazón está manchado, encontramos diferentes tipos de principios religiosos. Así pues, según los diferentes tipos de fe, hay diferentes clases de adoración. Texto número 4. Los hombres que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión adoran a los demonios. Y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y espíritus. Significado. En este verso, la Suprema Personalidad de Dios describe diferentes clases de adoradores según sus actividades externas. De acuerdo con lo que estipulan las Escrituras, solo se debe adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Pero aquellos que no están muy versados en lo referente a las disposiciones de las Escrituras o que no son muy fieles a ellas, adoran diferentes objetos según sus situaciones específicas en los planos de las modalidades de la naturaleza material. Aquellos que están situados en el plano de la bondad, por lo general, adoran a los semidioses. Entre los semidioses se encuentran Brahma y Shiva y otros tales como Indra, Chandra y el dios del sol. Existen diversos semidioses. Aquellos que están en el plano de la bondad adoran a un semidios en particular con un propósito en particular. De igual modo, aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión adoran a los demonios. Nosotros recordamos que durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre de Calcuta adoraba a Hitler, porque gracias a esa guerra él había amasado una gran fortuna traficando en el mercado negro. Asimismo, aquellos que están en los planos de las modalidades de la pasión y la ignorancia, por lo general eligen como Dios a un hombre poderoso. Ellos creen que se puede adorar como Dios a cualquiera y que se obtendrán los mismos resultados. Ahora bien, aquí se señala claramente que aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión crean y adoran a esos semidioses, y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia, en la oscuridad, adoran a los espíritus muertos. A veces la gente se pone a adorar en la tumba de algún muerto. Eso, hay varias culturas que hacen esto. El servicio sexual también se considera que está en el plano de la modalidad de la oscuridad. De forma similar, en aldeas remotas de la India hay adoradores de fantasmas. En la India hemos visto que la gente de clase baja algunas veces va al bosque y si llega a saber que en un árbol vive un fantasma, adoran ese árbol y le ofrecen sacrificios. Esas diferentes clases de adoración no son de hecho adoración de Dios. La adoración de Dios es para personas que están situadas en el plano trascendental de la bondad pura. En el Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 3, texto 23, se dice: cuando un hombre se encuentra en el plano de la bondad pura, adora a Vasudeva. El significado de eso es que aquellos que están completamente purificados de las modalidades materiales de la naturaleza y que están situados en el plano trascendental, pueden adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Se supone que los impersonalistas se encuentran en el plano de la modalidad de la bondad
y ellos adoran a 5 clases de semidioses. Ellos adoran la forma impersonal de Vishnu que hay en el mundo material, la cual se conoce como el Vishnu filosofado. Vishnu es la expansión de la suprema personalidad de Dios, pero como en fin de cuentas los impersonalistas no creen en la suprema personalidad de Dios, imaginan que la forma de Vishnu es tan solo otro aspecto del Brahman impersonal. De igual manera, ellos imaginan que el señor Brahma es la forma impersonal que se encuentra en el plano de la modalidad material de la pasión. Así pues, a veces, ellos describen 5 clases de dioses que se deben adorar. Pero como creen que la verdad propiamente dicha es el Brahman impersonal, al final de todo desechan todos los objetos que se adoran. En conclusión, las diferentes cualidades de las modalidades materiales de la naturaleza pueden ser purificadas por medio de la compañía de personas que sean de una naturaleza trascendental. Claro, y acá Prabhupada, miren la importancia que tiene, ¿no? la asociación y con quién nosotros nos juntamos. Ese dicho, cuando yo era chica, decía, mi mamá decía, ¿no? Mira con quién andas y te diré quién eres. Entonces también siempre uno tener mucho cuidado con quién se relaciona, con quién hace vínculos, con quién hace amistad, porque las personas tendemos a tomar influencia de otros. Por eso incluso fíjense cómo incluso un devoto puede influenciar a una persona demoníaca, puede ayudarlo a salir de ahí. Pero también lo otro pasa, ¿no? Si nos rodeamos de personas que no están por ahí en conciencia de Krishna y que aunque nosotros sí lo estemos, es difícil mantener nuestro camino y no alejarnos cuando todos los que están alrededor nuestro no están en ese mismo camino. Entonces a veces por ahí tenemos que ser cuidadosos y no ser arrogantes de pensar, bueno, yo puedo solo, ¿no? No pensar, no me hace falta los devotos, no me hace falta la compañía de los devotos, yo ya tengo mis rondas, sigo mis principios, yo puedo solo, ¿no? Porque Maya siempre está atenta. Ella es una muy buena devota y siempre hace su servicio muy bien y siempre está esperando que nosotros tengamos una pequeña debilidad, que tengamos un pequeño traspiés para, se dice, primero nos cubre con la energía ilusoria y luego nos aleja de los devotos. Entonces, siempre tenemos que tener eso en cuenta y ser muy conscientes. La Prabhupada decía que nosotros no éramos no teníamos el suficiente miedo a Maya, los occidentales. Entonces, bueno, nos creemos mucho. Así que bueno, esto es todo por hoy. Me gustaría abrir los micrófonos para cualquiera que tenga una pregunta, un aporte, algo que les haya resultado interesante. Bueno, lo que quieran sumar. Si nadie tiene preguntas tampoco es obligatorio, solo si quieren. Aradia. Sí, yo quería, yo lo que aprendí con los devotos y la conciencia de Krishna y todo, que, bueno, uno no tiene que predicar a una persona que no quiere saber nada, ¿no? Para no agitar la mente. Pero después decían que, bueno, que, por ejemplo, un cristiano, yo me crié como cristiana, pero bueno, yo creo en Jesucristo, la Virgen María, pero aparte de eso, los cristianos, si un cristiano sigue su doctrina fielmente y cree y tiene fe, no hay que agitarle la mente diciéndole, bueno, que estás equivocado o lo que sea, o musulmán o cualquier otra religión, ¿no? Que sigan. Más allá de que Prabhupada siempre en las conferencias se batía en duelo, digamos, con algún cristiano importante, un obispo, lo que sea, y siempre ganaba. Pero eso quería decir que no hay que agitar la mente de las personas que creen en una religión, porque bueno, ellos tienen su camino, lo más que nosotros tengamos el Bhakti Yoga, ¿no? Eso quería decir. Totalmente, Aradia, eso siempre es muy importante, y no solo con los que tienen otras religiones, sino como práctica en general, tratar de no agitar la mente de los demás es una muy buena práctica. A veces es difícil de llevar a cabo, pero es una práctica muy linda, muy importante, así que te agradezco mucho el aporte. Y después, Prabhupada también decía que, bueno, que igual
que también los cristianos eran devotos, ¿no? Ellos también son personalistas, ellos creían en un Dios como una persona también, ¿no? No más como para hacer ese aporte con respecto a lo que vos decías. Es distinto el camino, pero distinta la práctica, distintas algunas de las creencias, pero bueno, ellos sí creen en un Dios personal, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por el aporte, siempre muy bueno, Aradia, gracias. Jean, vos levantaste la mano y después Doris. Sí, sí, Jean, disculpe. sí, sí, te Sí, sí. escuchamos. Me recordaba la mentalidad demoníaca y la mentalidad eh, túrica, digamos, no asura. Cuando Krishna hace decidir entre Arjuna y Duryodhana, que a uno le da su ejército y a uno lo acompaña a él en la guerra, ¿no? Como cada mentalidad eligió una cosa u otra, ¿no? Como Duryodhana eligió lo material y como Arjuna eligió a Krishna, ¿no? Como esas mentalidades ahí se notaron bien fuertes, ¿no? Bien, Krishna lo hizo notar bien ahí. Nada, quería aportar eso. Bueno, muchas gracias, claro. Es un buen ejemplo. Y si querés contarlo un poquito más, o bueno, como quieras, si no lo cuento yo, pero cuando se está por, digamos, desatar la guerra de Kurukshetra, que es justo antes de, que es lo que estamos leyendo, lo que está pasando antes de la guerra, ¿no? Antes de la guerra de Kurukshetra, para los que no estuvieron por ahí cuando vimos todo esto. Krishna, antes, él dice, bueno, yo no voy a pelear. Pero él tenía un ejército, era un gran rey. Entonces, él pone a disposición su ejército y él le da a Duryodhana y Arjuna la posibilidad de elegir, bueno, va a haber, yo les ofrezco dos cosas. Un bando va a tener a todo mi ejército y en el otro bando voy a estar yo, pero sepan que yo no voy a pelear. Y entonces les dice, bueno, que elijan. Y entonces creo que tiran una moneda o algo así, creo que fue eso, y gana Arjuna. Y Arjuna elige primero. Y Duryodhana se quería sacar los pelos porque decía, no, me va a sacar me va a sacar todo su, digamos, todo su ejército y nada, voy a perder esta batalla. Y entonces, bueno, él quería elegir primero, pero bueno, ganó Arjuna. Y Arjuna no elige el ejército, sino que elige que Krishna esté de su lado, entendiendo y sabiendo que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y que donde esté Dios, no puede haber, digamos, bueno, donde está él no puede haber nada malo, por así decirlo, aunque él está en todos lados también, pero bueno, él pensaba que si Krishna estaba de su lado era la mayor de todas las bendiciones. Entonces, se fueron los dos contentos, porque claro, Duryodhana, sin entender que Krishna era la suprema personalidad de Dios, sino era su primo, un rey. Entonces, claro, dijo, wow, este tonto decidió elegir a Krishna y yo me quedé, así que se fueron los dos contentos. Arjuna, Duryodhana con el ejército de Krishna. Y bueno, después pasa lo que pasa en la batalla y gana Arjuna, digamos, también porque Krishna estaba de su banda, ¿no? Bueno, gracias, Jan, por ese aporte. Doris. Sí, Hare Krishna, gracias por la clase, la verdad. Escuchar las clases es muy lindo, como te decía, es algo muy lindo que una persona lea y que, así como lo haces tú, Malata, con toda esa potencia, vamos a decir, esa energía que nos llega. Gracias. Y bueno, muchas cosas me iban llegando y mira, les voy a hacer reír, les voy a hacer una broma. Un demonio menos, ya. Una demonia menos para el mundo. Soy yo. Ay, no, no, no. Yo creo que tenemos esa actitud demoníaca y es bueno saber que ya no lo tenemos. Hay algunos devotos dicen soy un perro y también no, esa humildad, ¿no? Pero no se trata de humildad ni nada aquí. Tenemos la mentalidad demoníaca. Hay que tener mucho cuidado con nosotros mismos. Se dice que tenemos una mente amiga, enemiga, por así decirlo, como algo más sutil, digamos, ¿no? Amiga, enemiga.
la mente, y el enemigo es el demonio. El amigo es Krishna, ¿no? Tenemos eso acá dentro, en la mente, ese pensamiento, ese recuerdo, vamos a decir, y esto lo vamos poniendo a las personas. Esta persona es demonia, esta persona es un santo, y vamos como criticando a la gente también. Vamos viendo que existe un orden sacerdotal, por ejemplo, en la iglesia, y existen fallas también dentro de la iglesia, o sea, y ahí te entran las dudas, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que analizarlo con calma, y no somos nosotros quien para juzgar, dicen muchos, pero podemos, ¿cómo se dice?, discernir, diferenciar todas estas cosas, ¿no? Y ver que dentro de nosotros está esa parte santa. Por eso Jesucristo dice que es un pueblo sacerdotal el que está formando, y Krishna dice también que somos todos krishnaizados, ¿no? Dicen, somos Krishnas porque tenemos Krishna dentro, tenemos esa posibilidad en esta era de ser santos, de ser, de ver a los devotos, como se dice, con la misma visión. Y de, bueno, nada, esto de ser perfectos, imperfectos, también me llamó mucho la atención, Emalata, que tú has puesto ejemplos de imperfección. No, imperfección no, ¿cómo se dice? De errores, que podemos cometer errores. Y yo siempre me tiraba abajo cuando cometí un error. ¿Y sabes qué me saca de esa depresión? Que digo, cometí un error, pero lo puedo modificar, o lo puedo aceptar con, ¿cómo se puede decir? Ya pasó, así. Como dicen, borrón y cuenta nueva, ¿no? No me quedo en el error. Entonces esto, ¿no? Que es, nosotros tenemos esa capacidad, y eso es lo que quería compartir siempre con los devotos. Dicen, ay, cometemos errores, y uno se deprime y ve y dice, ay, yo cometo errores. Entonces, ¿qué? No cometo errores cuando sirvo a Krishna. Entonces hay que irnos potenciando esa parte. No cometo errores cuando estoy ahora acá. Está bien, al subir las escaleras uno se puede caer, es un error, vamos a decir, material, pero hay que ir potenciando, hablar de cómo no cometemos errores, cómo no nos engañamos. Las escrituras no nos engañan, dice, y no estamos en ilusión cuando seguimos estas historias que comentaba Siam, que son reales. Eso no es ilusión, es real, es absoluto, es trascendental, esto de que contaba, ¿no? De Arjuna y Krishna, y todo el mundo sabemos un poquito, pero eso nos da una realidad no ilusoria, podemos decir. Y luego esto de no engañarnos, no ser imperfectos, ¿cómo es? Eran 4 lo que tenemos, que Sí, son, creo que ya los mencionaste a los 4. sí, que cometemos errores, nos engañamos, que no estamos en Tenemos ilusión, la que estamos tendencia en a ilusión. mentir, sí, vivimos en Sí, ilusión. ilusión, y me falta uno, creo. Bueno, no importa. Ustedes lo completan. Gracias, Hare Krishna. Muchas gracias, Doris, por estos aportes. Un montón de cosas que dijiste en cada vez que te quería parar para aportar algo, pero la verdad que muy lindo todo. Y algo que me quedó del principio que estabas hablando que quería comentar es que todos tenemos, digamos, no sé si todos en algún punto somos un poquito demoníacos, digamos, por así decirlo, en la base de lo que decías, sino que lo que tenemos son cualidades. Las 3 cualidades que se mencionan son codicia, lujuria e ira. Y cada uno sabrá cuál tiene que trabajar, digamos, o cuáles, quizás tenemos 1, 2 o 3, pero estas cualidades se dice que son cualidades demoníacas, y todos tenemos un poquito de eso, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, más allá de eso, lo que se dice es que si uno sigue las escrituras, ya está todavía afectado por las modalidades de la naturaleza material, todavía sigue teniendo estos 4 tipos de errores, pero ya está en un camino divino. Eso es como un poco como me gustaría aclararlo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por todos los aportes.
nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por sumarse. Y Moto Keyaba, no sé quién es, pero bueno, muchas gracias por sumarte. Ro, muy lindo verte también. Doris, Facu, Shyam Kishore, gracias María también por sumarte. Y bueno, nos vemos la semana que viene para continuar con la lectura del capítulo 17. Gracias a todos, Gracias, que Hare tengan un Krishna. muy buen descanso y un resto de la semana muy linda. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.